día, buen día. Buen día. Talán, talán, talán. Bueno, acá tengo que decir buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Me parece que he puesto un lugar donde estoy medio oscuro. Cambiar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Sigue medio oscuro. Hola Norma Reano. ¿Cómo va? Bueno, miren, hemos vuelto al patio. Hola Silvita. Irene, buen día. Buen día, buen día. Estamos en el patio. Tengo la esperanza de volver al patio. ¿Eh? De poquito. Nos está dando el sol. Donde da el sol no llega la señal. Así que no vamos a estar ahí. Bueno. Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo voy a hacer mi encuesta. Mi... Hola Nidia, ¿cómo va? Estamos viendo hoy y nosotros hemos estado viendo una teoría, la teoría cognitiva de Beck, que él realizó, no el estudio para el odio, sino que es Stenberg quien lo toma. Hola Nora, ¿cómo va? Y Beck les decía que realizó una teoría sobre el amor, ni más ni menos que sobre el amor. Hola Hilda, ¿cómo andas Hilda querida? Tanto tiempo. ¿Qué sabes de la Sarita? ¿Eh? Les decía que esta es una teoría más que pensada en el odio, es una teoría pensada en los pilares. Hola Titi, ¿cómo estás? Bueno, vamos a dedicarnos a saludar un ratito, a los que se van sumando. Y de todos modos, vamos diciendo, hoy es un día soleado. Hola Teli, buen día, buen día. Hoy le vamos a pedir a la Teli que les cuelgue la Vela Vivi Gastaldi ahí. Me parece que está el Sanovillo, porque ya Nidia la saludé, porque ya les conozco los iconos, porque aparecen ahí los fotitos. Les decía a Tele que si podés vamos a volver a colgarles el link de los de Million Dollar Baby. Hola Martita. Primero que nada, muchas gracias por los regalitos del Día Nuestro. La picada, los vinitos, la cerveza, el rompecabezas. Así que muchas gracias. Como ya cuando el domingo va a ser el día de la primavera. Hola mami. Está mi mamá ahí. Miren lo que les voy a mostrar. No pone mejor de justo. Vamos a hacer un inventito. Miren. Nos vamos a poner las clivias que yo le di, ya las tiene plantadas en el patio. Acá están en el natural. Miren que dicen que las clivias son los que anuncian la primavera. Bueno, acá los jazmines, de poquito, miren que están colándose. De a poco vuelve. De a poco. Bueno,
ya estamos, como para mostrarles que se viene la primavera. ¿Ah? Hasta que llegaron los que faltaban. Bueno, vamos a ir, vamos a empezar. ¿Eh? Ah, sí, es cierto, la peli está en YouTube, sí, sí. Eh, igual, hola Olguita, ¿cómo va? Eh, igual para ahí los más fiacosos, Million Dollar Baby se llama. ¿Eh? De todos modos, les iba a preguntar si a ustedes les interesa. Yo les decía que estamos viendo una de las teorías que fundamenta este rechazo y vamos a volver, por decirlo así, para cerrar el círculo, a las representaciones sociales. Hemos visto algo de la teoría de las representaciones sociales, estamos viendo la teoría de Beck, y después están que son muy interesantes. Hola José, ¿cómo va? Bueno, ya largamos porque ya hay varios. Las teorías narrativas, ¿no? Es decir, qué decimos del otro y qué decimos de nosotros mismos cuando odiamos. ¿Eh? Ayer la vimos con Inés, qué lindo. Oh, gracias Teli. ¿Eh? Ah, también es los golpes del destino. Sí, qué traducción rara, ¿no? Bueno, les decía, esta teoría se basa como en 3 pilares, ¿no? Eh, gracias Teli, qué amoroso. Está doblada en español, dice la Teli, esa dirección que les copio. Bueno, les decía, si pueden, la Teli se las pueden mandar por el WhatsApp al grupo. ¿Eh? Muy buen día de primavera, sí, sí, de poquito. Hola Marité, amorosa Marité. Bueno, les decía, un pilar es lo que vimos, que era la cuestión emocional, ¿no? Es decir, cómo las emociones vinculadas al odio y a la furia, ¿eh? Al temor, perdón, quise decir temor, y a la furia están ligadas a sostener el odio. Lo otro que hemos dicho era el generar un espacio de ajenidad, o sea, romper en términos de intimidad la cercanía con el otro. Hola Maite, ¿cómo va? Feliz día, la maestra, a mi mamá también, que fue maestra. Y del otro lado está el componente del, miren lo que voy a decir, qué loco que es, el compromiso con el odio. El compromiso y además todos los componentes cognitivos, es decir, los pensamientos que también sostienen. Entonces por eso les decía que esto es como una vuelta a la teoría de las representaciones sociales. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo uno puede comprometerse de manera directa, intencionada, por ejemplo, a través de la propaganda, distorsionando, ahí sí, la palabra es distorsionando, o sea, transformando, ¿no?, la configuración del otro y de uno mismo, o también, ¿no?, puede ser como cierra cognitivamente a partir de un prejuicio, como voy sesgando, hola Inesita, como voy sesgando o voy mostrando parcialmente o procesando, perdón, selectivamente la realidad. Entonces, ¿cómo lo voy haciendo? Filtrando, ¿no? Esto que les decía hace un rato, que coincida con mi creencia aquello que voy sintiendo, ¿no? Porque el sentimiento, o sea, no va solo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo amo a alguien profundamente, acciono y decido cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas quizás ustedes han decidido por amor a los hijos, o como una opción de cuidado, o por amor a la pareja? Hola Celes, ¿cómo andas, querida? Y esas acciones me comprometen con ese acto amoroso, ¿no? Es lo que les decía, hola Vivi, querida, ¿cómo estás? ¿No? Lo que les decía antes de que uno no solo ama con el sentimiento, sino que los otros dicen, bueno, demostrámelo. Bueno, en el caso del odio, que era el tercer componente que les decía, tiene que haber unos componentes cognitivos.
básicamente, ¿cuáles son esos cognitivos o qué hacen? Es la devaluación del otro. En el amor también se produce lo contrario, es la exaltación del otro, ¿no? Eh, Parte del circuito amoroso es que yo, en el sentido literal, sobre todo al inicio, me enamore de la otra persona, entonces le vea, le atribuya en sus modalidades características que yo deseo mucho y las proyecto en el otro, ¿no? Eso es el periodo del enamoramiento. Y después, por supuesto, voy viendo que la realidad no es como el enamoramiento. Entonces voy descubriendo con las primeras dificultades, con las primeras crisis a la otra persona y voy decepcionándome un poco. Si la decepción es muy, muy grande, puede que me retire. Si esas son pequeñas decepciones y yo puedo ir procesando quién es realmente el otro con sus matices, entonces se va estableciendo un vínculo más cercano al sostén amoroso y ahí entra mucho el compromiso con los valores, ¿no? Todos descubrimos a las personas que amamos cosas que nos gustan, en nuestros hijos, en los amigos, y uno se compromete más allá de esas decepciones con ese vínculo. Entonces, ¿qué hace? Siempre cuando amamos hacemos una distorsión muy selectiva del otro. Decimos, bueno, es así, pero tal cosa, pero tal otra, y tiene estos atributos, y tiene el otro, o sea que buscamos valoraciones, objetivaciones que compensen las valoraciones negativas. En el caso del odio es como que nos quedamos en el periodo no del enamoramiento, sino del odiamiento. Entonces, casi todo lo que buscamos son razones para sostener nuestra odiosa proyección, ¿no? ¿Por qué? Porque le vamos a poner más pan que queso, le vamos a poner mucho de nosotros, pero ¿qué cosas de nosotros? Bueno, esas que rechazamos fuertemente. Y cuando yo rechazo a alguien, a un vecino, a un amigo, o sea, tengo la posibilidad de reflexionar sobre ese rechazo y descubrir muchas veces que en ese rechazo hay algo mío, ¿no? O sea, me molesta porque es soberbio, bueno, capaz que hace de espejo sobre tu propia soberbia, ¿no? Pero otras veces está puesto en la desvalorización, o sea, porque es turco, o porque es negro, o porque, qué sé yo, por tantas cosas, o porque es villero. Eh, pero entonces, ahí hay algo que les decía, algo que siempre tiene que haber un desprecio hacia el grupo o hacia el sujeto, ¿no? Pero hoy me gustaría concentrarme más en la relación entre el desprecio del sujeto y al grupo. Porque si hay algo que yo tengo que hacer en la primera distorsión cognitiva, cuando digo distorsión es que esa no es la realidad, es tratar a ese grupo como homogéneo. Entonces sí, son los otros como todos iguales, ¿no? Y cuando los veo todos como todos iguales, ya sean grupos políticos, ya sea gente de un barrio, gente de una raza, gente de una extracción social o económica, puede ser alta, puede ser baja, los chetos, la oligarquía, el aluvión salvaje, los peronistas, los K, los macristas, etc. Entonces, tengo que hacer una primera distorsión y eso es lo que les digo que hay como una condición que es homogeneizarlo, como si todos fueran de la misma, o sea, todos pertenecen a un grupo de referencia, pero que se pierdan las diferencias individuales, porque apenas aparezca, por eso la importancia de la proximidad, ¿no? El prejuicio también produce un alejamiento, ¿no? Es como que si yo me acerco mucho, si yo me acerco veo, miren, acá está la Silvita, acá está la cara de enfrente de la Vivi, en otra punta la cara de Vivi Gastaldi, voy viendo, si me alejo, veo todos globitos iguales, porque eso es lo que se ven, ¿no? Bueno, parte de no tener un amigo, vieron que la expresión que pareciera que ameritaría no tener prejuicios si yo tengo un amigo judío, tengo un amigo gay, tengo un amigo en otro lado, porque algo de eso hay. Cuando empiezo a conocer a alguien y establezco lazos de intimidad, empiezo a distinguirlo del bulto que primero lo considero como igual, ¿no? Sí es cierto que quien suele odiar, o sea, no solamente rechazar,
tiene que sentir desprecio. Y la palabra desprecio es lo que dice, es bajarle el precio, ¿no? Al otro, es quitarlo. ¿Vieron cuando dicen un desquite, un despilfarro, una desmesura, ¿no? Algo que no tiene eso, ¿no? Entonces algo que no tiene precio, que lo que hago es considerarlo como humano, como infrahumano. Los que vieron Parásitos, ¿no? Mucho de lo que sientan que lindo, eso son loras. Entonces les decía que el objetivo de quienes fomentan el odio, ¿no? Es modificar el procesamiento de la mente, el pensamiento, ¿no? Entonces, en dos direcciones, ¿no? Hacia la población favorecida y a la población desfavorecida, ¿no? Por eso, esa primera construcción de homogeneizar, de devaluar, hay todo un proceso educativo, ¿no? Así como yo puedo orientar hacia el amor, entonces decir, bueno, pero la abuela tiene estas cosas, y tiene otra, la tía esto, y la tía el otro, pero el papá tal cosa, el otro, y en realidad... también son 20 veos, muy bien, y necesita también hay 20 veos, pechitos amarillos. Entonces les decía que esto de lavar el cerebro también hay procesos educativos, aunque nosotros lo veamos a la educación como algo sublime, ¿no? Procesos, hoy le llaman de marketing, ¿no? De propaganda, y también procesos educativos, ¿no? Y es cierto que yo puedo educar en el odio, ¿no? Y puedo educar en el amor, obviamente, lo que les decía, puedo educar para la paz, lo que les mencionaba la otra vez, es que es lindo laburar para la paz, para sosegar, ¿eh? En esa dirección, es que lo que les decía, esto de modelar las mentes, y sobre todo, por supuesto, las mentes jóvenes, ¿no? Si ustedes ven algún discurso de Hitler o ven lo que hacían con los pobres, con los pobres Tutsi, perdón, o en general cuando hay una propaganda antinegros, etcétera, son dos cosas fundamentales, ¿no? Lo que les decía, primero desvalorizar y después polarizar, ¿no? Los arios, la patria, la nación, el interés de lo que fuera, ¿no? Del pueblo, de la economía, etcétera, ¿no? Y entonces, a contrapelo, ¿no? Hitler como un ejemplo muy claro, una de las formas más fáciles de unir a los propios es generarle un enemigo. Entonces, hacer consciente, ¿no? Y además apoyarse en el prejuicio, ¿no? Es decir, si yo tengo enfrente un paisano o alguien que comercia con diamantes, entonces, y tiene plata, entonces no voy a hacer énfasis solo en ese que tiene plata, sino que voy a ser rico y además, si yo soy pobre, si soy el grupo desfavorecido, lo voy a construir en función de que el otro se enajena con mi necesidad. Entonces ahí pasa a ser un usurero, pasa a ser un diabólico. Acá hay mucho construido y no hace falta irse 70 años atrás, ¿no? Sino que pueden ir, qué sé yo, a la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, ¿no? Hay una, entre él que es un avaro, ¿no? Que quiere cobrar su deuda con, no me acuerdo si 15 o 12 libras de carne, es su deudor. Después en el juicio que se le hace, que es una estafa ese juicio, hay un claro ensañamiento, ¿no? Y para que se produzca el ensañamiento, siempre tiene que haber la construcción de polaridades, ¿no? Cuanto más polar es nuestro pensamiento, cuanto más es de todo o nada, entonces polarizo esto del amor y el odio, ¿no? O los odio o los amo, ¿eh? O son buenos o son malos,
o son honestos o son todos chorros. Viene de la Biblia. Sí, por supuesto, ¿no? Eh, el ejemplo que se me ocurre, bíblico más sencillo, es el apedrear a la mujer adúltera, ¿no? Además de la cuestión de género que hay. Eh, es decir, es demonizar y poner todo el odio o todas las mentiras que nosotros hemos cometido, adulterios, que todos, digo, por cuestión genérica, están involucrados, ponerlo y castigar y apedrear a una, ¿no? Si se les ocurre otro ejemplo bíblico es muy bueno, ¿no? Entonces, la expresión de el rechazo, de la furia y del desprecio, ¿eh? Se corresponden a esto que les decía, la negación de la intimidad, la pasión descontrolada al punto de apedrear a alguien, con el enojo, y además, y esto es muy importante, tiende a construir un sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, si yo soy el defensor de los blancos y cada tanto patoteamos un negro, o soy un policía y lo ahoga, una cosa es decir, bueno, nosotros estamos protegiendo algún valor y ellos lo están amenazando y atacando. Entonces, no hay mejor defensa, en esto cabe el dicho, que un buen ataque. Todo esto son pensamientos, por eso les digo que no se puede construir solo con los sentimientos, ¿no? No se puede construir solo con la visión del otro como distinto, no se puede construir solo con la genialidad, sino que se tiene que construir todo un sistema de creencias, prejuicioso, todo lo que ustedes quieran, pero un sistema de creencias, ¿no? En ese sentido, por las dudas, las diferencias no sean claras, entonces tenemos que apelar a símbolos, perdón, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O la estrella, o una banda, o una camisa. ¿Para qué? Para que, si es para el grupo propio, portemos con orgullo esa bandera, y a su vez los otros porten un signo identificable para acentuar las diferencias, ¿no? El ejemplo más claro son las banderas que se portan en los estadios de fútbol o en los deportes, ¿no? Es decir, hay una construcción simbólica, ¿no? Canciones, banderas, símbolos que identifican un grupo, y que además esta exigencia de ponerte la camiseta, porque el ponerte la camiseta es establecer las diferencias, pero además, lo que les decía recién, un principio de identidad. Y el principio de identidad tiende a uniformar, ¿no? Por eso es tan común lo de la quema de bandera. Entonces, ¿en qué uniforma el principio de identidad? Aunque todos cantamos el mismo himno, todos decimos o juremos con gloria a morir. Es muy lindo eso, pero o juremos con gloria a morir también es una cosa que dice un terrorista cuando produce un atentado, o también una nación entera cuando invade un país, ¿no? Fíjense que la exaltación de esto, eso es muy lindo el himno que cantaba Mercedes Sosa, que si bien el himno lo dice antes, pero ella terminaba diciendo o juremos con gloria vivir, ¿no? Porque vieron que el himno dice coronados de gloria vivamos. Entonces siempre esta construcción cognitiva implica atarlo a valores, ¿no? Valores morales, la tradición, la pureza de la raza, algo, el ser campeones, la valentía, la masculinidad, el sacrificio. Entonces parece que ese valor lo detentará solo mi grupo, ¿no? Y el antivalor lo detenta el otro, ¿no? Entonces por eso les digo que gran parte de esto es así de loco, es dicotomizar el pensamiento, simplificarlo de tal manera que sea muy fácil constituir al otro como el enemigo, ¿no? Una cosa también que es importante es que
Miren, les leo esto que me parece lindo. El favoritismo del propio grupo, el favoritismo del propio grupo es una base a partir de la cual se derivan los estereotipos. Esto es una lectura al revés, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de mi grupo, entonces voy a generar un estereotipo hacia los otros y hacia mí mismo. El favoritismo del propio grupo es una base a partir de la cual se derivan los estereotipos. La devaluación de los miembros de otros grupos mediante ideologías destructivas y distinción de criterios de medida entre los miembros del propio grupo y los otros. Dicho favoritismo puede llevar a que se violen las normas o que sean reemplazadas por otras que faciliten la discriminación, ¿no? Tales normas pueden representar un modo de compromiso con el ostracismo del otro grupo. Un compromiso que a su vez conseguirá la discriminación sea más fuerte que antes. Esto que hubiera ómnibus para negros, bares restringidos con el ingreso para negros, o sea, cambiara normas que se vieran. Dice Olguita, ¿es normal odiar a quienes nos hacen sufrir? Sí. Una forma defensiva es tener fantasías y sed de venganza. Entonces, si nos hacen sufrir, querer después tener suficiente poder. Me voy a poner un poquito más que hay sol. Voy a correr un poquito. Que está viniendo el sol. Es tan normal que les decía que en principio queremos eliminar al otro. Es casi como una condición humana, ¿sé por qué? Porque queremos que desaparezca la condición de quien nos hace sufrir. ¿Y cómo? Haciendo que esa persona no esté. Otra cosa es, como les decía, quedarnos solo en la necesidad de venganza, ¿no? Es decir, si se empieza a construir todo sobre el odio, entonces el otro nos produce sufrimiento, entonces se genera la pasión necesaria, ¿no? El querer que el otro no esté. Además, voy a concentrarme en que el otro, al hacerme sufrir, se porta mal, digamos, produce en mí un padecimiento que es insoportable. Entonces muchas veces la sed de venganza después decrece, porque emerge una racionalidad no odiosa, ¿no? Pero cuando me quedo solo en la racionalidad vinculada al odio, entonces puede que lo sostenga mucho. Esto es lo que les decía que es ejemplar, más allá de que les guste o no la ideología, de las abuelas o las madres de Plaza de Mayo, o de Gandhi, o de Mandela. O sea, tuvieron muchos motivos para odiar, ¿no? Que estar preso injustamente, perder hijos, nietos, fueron juzgados, ¿no? Esas personas que hicieron sufrir. Entonces es como un salto de la humanidad sustituir la venganza por la justicia. Es como el criterio más democrático, republicano, ¿no? En ese sentido que tanto se llenan la boca de lo que es la república, es poder delegar la búsqueda de justicia y además esperarla, ¿no? Esperarla años y años y años que vengan juicios, ¿no? O esperar la libertad en el caso de Mandela, ¿no? ¿Para qué? Para que después se imponga un orden más justo, ¿no? Bueno, la sed de venganza es algo esperable, es algo esperable. El compromiso con una vinculación amorosa más justa hace que esa sed de venganza disminuya, ¿no? Entonces no triunfa, por decirlo, el odio, porque la cuestión está en esta disonancia cognitiva, ¿no? Esto que decimos, si yo hago lo mismo, me igualo con el que me agrede, ¿no? Si hago lo mismo, entonces o tomo distancia, o si hubo un crimen, lo llevo a la justicia, y si no, frustro la necesidad de venganza, ¿no? Que es lo más difícil, porque lo normal es que haya una escalada de agresión ascendente, ¿no? Lo de poner la otra mejilla, que me parece que da mucho poner la otra mejilla, pero en el sentido más educativo es que yo le ponga
la necesidad de odio para poner por encima un valor, ¿no? Como puede ser el de la justicia, ¿no? A ver si... es muy cierto que muchas veces, en dirección a lo que preguntaba Olga, el odiar, ¿no? El adoptar un pensamiento odioso, por decirlo así, es perpetuar una condición estable, o sea, tener miedo al cambio, ¿no? Eh, por ejemplo, oprimir al otro es mantener y sostener la esclavitud o la denigración o el cuestionamiento sobre que el trabajo sea pago, sea en blanco, etc. El compromiso, ¿no?, cognitivo con esa creencia es para conservar un status quo, ¿no? Algunas veces es miedo al cambio, ¿no? Entonces es lo que pasaba cuando, bueno, miren cómo terminó la nobleza en Francia, ¿no? Decapitada. En ese sentido, ¿no?, siempre los, vamos a llamar así, los odiosos, por decirlo de alguna manera, adhieren a un pensamiento simplista porque los simplistas reducen miedo, ¿no? En ese sentido, las dicotomías, ¿no?, seleccionan el grupo de los buenos y los malos, ¿no?, los justos y los injustos, ¿no?, los iluminados y los no iluminados, los bárbaros y los civilizados, ¿no? Y en ese sentido, esta cosa de empieza a establecerse que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, si yo creo que tengo que exterminar al enemigo, o que los bolivianos o los peruanos, los migrantes me quitan el trabajo, entonces empiezo esa denigración. En Alemania, por ejemplo, una palabra común es llamarle Kakerlak, o sea, cucarachas, ¿no? ¿Qué dice Nidia? Dice: se me ocurre pensar en las distintas clases de inmigrantes en nuestro país, ¿no?, los que vinieron de Europa, los actuales de Perú, Bolivia, etcétera, Nigeria. ¿Qué se te ocurre pensar, Nidia? Sí, si yo creo que en realidad parte del origen de la desocupación tiene que ver con que los venezolanos nos quitan el trabajo, entonces ¿quién va a ser el demonio? Los venezolanos. Obviamente es una manera simplista y equivocada de ver la realidad, pero funciona, ¿no? En ese sentido, el mayor compromiso con el odio es la ignorancia, ¿no? Es la dificultad de un pensamiento dialéctico, de saber preguntarse, un pensamiento relativista. Entonces, lo que les decía, ese miedo al cambio supone casi siempre un pensamiento que lo distancie, ¿no? Miren, se descubrió que los defensores de la supremacía blanca y los perpetradores de crímenes de odio, ya estamos diciendo crímenes de odio, no se sentían significativamente más frustrados en lo económico o ni siquiera más pesimistas sobre su futuro financiero que las personas normales. Sin embargo, experimentaban gran miedo al cambio social y en particular a la mezcla de razas, la inmigración y el difuminado de los papeles de género. Su miedo al cambio social parece encarnarse en cierto grupo o grupos que, según ellos, son los responsables de los cambios sociales que temen, que tanto temen. Acto seguido intentan inculcar su odio a los demás, bien sea mediante la comunicación informal del conocimiento tácito o bien a través de la educación en la escuela. Esto que les digo, la enseñanza del orden, ¿no? Generalmente es eso, que los otros alteren el orden social, ¿no? Que los obreros tengan más derechos, que las mujeres se apropien de los trabajos, que nos dirijan todo un grupo silencioso, lo que les leí hace, ya no me acuerdo porque yo por ahí pierdo la cuenta, hace unas semanas de lo del informe sobre ciegos, ¿no? Que los ciegos controlen, ¿no?, como en una paranoia, la vida de los
disidentes, o que haya un grupo de gays que manejan todas las cuestiones del poder, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? El rechazo que produce el no blanco, el aborigen, bueno, ese es el ejemplo más común, ¿no? En el caso que dice Nidia, en nuestros contextos, los yanquis, por ejemplo, que hay muchos autores que son yanquis, ¿qué hicieron para la conquista del oeste? ¿No? Ponerle, o los españoles con nosotros, ponerle al otro la condición de salvaje. Entonces, si es un salvaje, vieron todas las películas del lejano oeste, ¿no? De la conquista, que los otros eran malísimos. Bueno, los otros defendían un territorio que les era propio, ¿no? Y con ese territorio también defendían un modo de vida, ¿no? Una forma, una filosofía, una creencia, una religión inclusive distinta del otro, y que está claro que el respeto hacia el otro es el valor contrario a la necesidad de dominación. Todo esto puede verse con mucha claridad en la película de Gran Torino, mucho más también en Invictus, ¿no? Lo otro es que en general otra herramienta comprometida con el odio es la necesidad de control, ¿no? El origen de la censura está ahí, ¿no? ¿Por qué yo censuraría una película? ¿Por qué yo... wow, qué buena pregunta. ¿Rencor y odio es lo mismo? No, el rencor y el odio no es lo mismo. El rencor puede ir condimentado con el odio, pero el rencor es más bien un resentimiento por el rechazo, un resentimiento por el dolor que nos produjo, un resentimiento por la ofensa, ¿no? Además del odio y otras cuestiones, pero casi diría que son primos hermanos, porque uno es germen del otro, ¿no? El rencor es germen del odio, pero siempre tiene que ver el rencor con una herida narcisística, con alguien que me dejó de amar, con alguien que y paso este sentimiento de mucho amor, un gran enamoramiento, a un sostenido odio, ¿no? Un sostenido rechazo, ¿no? No diría odio, sino más bien necesidad de resarcimiento, que me quiera, que finalmente me quiera. Puede que en eso no se dé como un rencor, ¿no? Sino que se dé como una gran tristeza, un gran duelo. Entonces cuando alguien no me quiere me duele, por supuesto que me duele. Entonces puede que eso venga hacia el yo, entonces me bajone, ¿no? Es lo del tango, amor, rencor, tengo miedo de que seas amor, ¿no? Sí, el rencor tiene esa característica. Entonces les decía que una de las formas de que un opresor tiene que sostener la persecución, o sea, no se puede sostener una guerra, un genocidio, si no hay una cuestión sostenida, ¿eh? Sí, tal cual como en el tango rencor, tengo miedo de que seas amor. Entonces, para que en Ruanda, por ejemplo, ¿no? Los Hutus, que no se unían a las masacres, acababan con los Tutsi. Entonces así fue que los Hutus, que simpatizaban con los Tutsis, se hallaron entre los primeros masacrados. Por el contrario, una vez que habían cometido el primer crimen y formaban parte del grupo de terror, probablemente les resultaba mucho más fácil cometer más crímenes. En tales casos se da también la exigencia absoluta de la obediencia, es lo que les decía recién. Yo necesito que el otro obedezca, y necesito la propaganda, y necesito la persuasión, pero también necesito la planificación. Entonces se tiene que planificar. Vieron que gran parte del juicio, por ejemplo, por los nietos desaparecidos, ¿no? O secuestrados y los desaparecidos, es que, y eso se llama plan sistemático, ¿no? Bueno, en el apartheid era un plan sistemático, el nazismo resultaba de una planificación. Entonces, todas estas masacres, las masacres hacia los armenios, una planificación.
las películas sobre la solución final, ¿no? Así, hay que ser un creativo del odio, tipo Himmler, y tener gente craneando cómo sacarse de encima en poco tiempo. Y miren lo que se llama solución final, o sea, no solamente final para los judíos, sino porque además se aproximaba el final de la guerra y ellos sabían que la estaban perdiendo. Entonces, esta historia de producir una máquina de matar, ¿no? Entonces, que ni siquiera haya que desnudar a los cadáveres. Entonces, que entraran, ¿no? Ya desnudos, que creyeran que iban a ducharse, y entonces efectivamente después mandar el gas, ¿no? Entonces lo único que había que hacer era meterlos en los hornos crematorios o en las fosas comunes, ¿no? Eso es un plan, es atroz, pero es un plan, ¿no? Y las planificaciones necesitan pasos, ¿no? Y necesitan justificaciones, y necesitan acciones, que acá vuelvo a lo que les decía, que el compromiso con el amor necesita acción. El compromiso con el amor, o sea, miren, cuando hay una crisis, una pareja, o los hijos, o las personas con las que conmigo dicen, bueno, loco, hace algo, demóstramelo, decímelo, comprométete, planifica un cumpleaños, o planifica un aniversario. Entonces, este compromiso también se ve en las relaciones individuales y se ve en las relaciones colectivas, ¿no? Reforzar el destierro, el exilio, generar leyes discriminatorias. También, y volviendo a la pregunta del rencor, o sea, si hay algo que es muy destructivo es el odio para quien odia, lo individual, y para quien es odiado. Todo el tiempo te compromete con el pensamiento odioso, ¿no? O sea, tenés que levantar odiando, pensando, ver cómo destruir. Es todo un proyecto de vida también, ¿no? Es muy loco, pero hay como factores, ¿no? Cognitivos que contribuyen a eso, ¿no? El primero, como les decía, es establecer las diferencias discriminatorias, o sea, percibir que un grupo es más favorecido que el otro, ¿no? Eso tiene que ser así. Si yo no veo el favorecimiento y el desfavorecimiento del otro, estoy... bueno, Sudáfrica ahora está peor en algún punto porque las razones del odio no disminuyeron las leyes, ya no es la segregación hacia los negros, se establecieron gobiernos de personas negras, digamos, pero yo no conozco, pero sé por gente que ha viajado que sigue muchísimo el odio entre los negros y los blancos, ¿no? Quizás no se corrigieron tantos criterios de favorecimiento. Por ejemplo, ¿por qué la población negra en Estados Unidos es más pobre? Y bueno, porque los bienes, los latifundios, las granjas de algodón, los terrenos quedaron en poder de los blancos, porque los otros eran esclavos. Entonces ya las clases sociales vienen atadas también a las herencias, ¿no? A los bienes de capital. Entonces, hoy podría decirse que ha habido muchos negros que han hecho fortunas también, o sea, pero les aseguro que no se comparan con las fortunas de los blancos, ¿no? Ni en número de personas ricas ni en capitales, ¿no? Bueno, lo que les decía, ¿no? Primero establecemos una gran diferencia, un grupo favorecido y uno desfavorecido. Después establecemos esta cuestión que les decía al inicio de dejar un grupo como homogéneo, ¿no? Los ricos, la oligarquía, los negros. Nosotros tendemos a ver siempre que los grupos son menos variables o más homogéneos que las personas, ¿no? Por eso a mí me parece bien
cuando emergen en algunas situaciones áulicas, educativas, las diferencias políticas, etcétera, que si no se transforman en agresiones, está bueno identificar que una persona que yo quiero mucho piensa distinto y que tiene razones para pensar distinto. Entonces, mientras yo no la transforme en una agresión, en una razón del odio, por eso es que yo en ese sentido soy tan estricto, iba a decir jodido, pero iba estricto, y así se conservan que los grupos de WhatsApp de mis cursos no hay una apreciación política o religiosa, no tiene por qué haberla. ¿Por qué? Porque no se da la posibilidad de metabolizarlo conversacionalmente, o sea, no es una cuestión caprichosa o autoritaria. O sea, si no se puede metabolizar, si no se puede dialogar, si no se puede plantear una diferencia, que después la diferencia estarán en las urnas, por supuesto, porque ese es el recurso democrático y civilizado que tenemos de plantear nuestras diferencias. Adhiero a tal y otro adhiero a tal. Listo. Y así se decide el destino del país que vivo. Pero en estas cuestiones, los grupos de WhatsApp y todo eso, resulta tan odioso porque hay una distancia, lo que les decía, o sea, hay razones por las cuales yo estoy en una distancia que no la puedo acercar por WhatsApp, ¿no? Y además emergen emociones sumamente negativas, emergen emociones negativas que suelen transformarse en proyecciones. Dice, es mucho tiempo de odio en Sudáfrica. Los negros fueron sometidos por siglos y los blancos no quieren abandonar sus privilegios. Bueno, básicamente eso es lo que les decía. Nadie quiere perder privilegios, entonces los defiende, ¿no? ¿Y cómo se defiende? O sea, no es gratuito. En esto, por ejemplo, las divisiones, nosotros somos un país muy dividido, ¿no? Los federales, los unitarios, los peronistas, los antiperonistas, los conservadores, los radicales, los K, los macristas. Y una frase que a mucha gente no le gustaba, pero si yo puedo identificar esto que la patria era el otro, ¿no? Que es un gran eslogan porque se sintetiza cosas muy fuertes, normalmente, ¿no? Es el otro que piensa distinto también, no el otro propio, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno hacía la lectura que le parecía. ¿Cuál es el otro que se constituye? Y generalmente tiene que ser el diferente, ¿no? El que es distinto. Bueno, ese es el gran esfuerzo de acercamiento, ¿no? De acercamiento político, de acercamiento ideológico, y no es que tenga que pensar igual, sino que no tenga que demonizarlo. Y en esto les decía que no hay inocencia en las construcciones de los odios. Hay trabajo planificado de medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación, las redes sociales, son los grandes vehículos de la construcción de la vida amorosa o de la vida odiosa, ¿no? Estos mensajes de buenos días, cómo les va, un meme, una alegría, un discurso edificante, etcétera, construye lazo de comunidad. En cambio los memes, que son insultantes, o sea, porque en el insultar al referente a un líder, produzco la ofensa y el dolor en los que adhieren a esa figura pública, ¿no? Ya sea de un lado o del otro, ¿no? Por dar ejemplos más lejanos, la tortuga de Ilia, ¿no? Entonces, yo en la ofensa, y acuérdense, todos los insultos tienden a bestializar, ¿no? El gato, la yegua, el potro, ¿para qué? Para sacarle la condición humana, para que sea más fácil odiar a ese, ¿no? Vieron que no aparece que alguien le diga el potus, la petunia, las clivias, no sé, el geranio, el algarrobo o el sauce, ¿no? El cardamomo o el jengibre. No existe eso, porque en general los árboles, las plantas, las flores tienden a que uno despierte proximidad. Tampoco van a encontrar animales lindos, sino que la exageración de ese animal es la que está en el epíteto, ¿no? Ratas, cucarachas, todas cosas abominables, ¿no?
Y sí, es muy difícil aceptar. Y por ahí si uno no acepta es respetar. No hace falta incorporarlo al otro como amigo, ¿no? Estas cosas odiosas que nos hacían hacer las paces con nuestro amiguito. Estaba bueno, porque en realidad hace que tolere yo la frustración del odio. Es un trabajo tolerar la frustración del odio, porque el odio quiere descarga, ¿no? El enojo necesita descarga. Patear, pegar, putear, etcétera. Ayer no sé qué, jugábamos a la carta, entonces perder, la derrota, y genera frustración. Entonces, si una derrota en las cartas, no hay drama, por eso les decía otra vez, si el que gana goza, si el que gana se burla, bueno, se va a ganar razones para que lo odien, ¿no? Y que suele ser, cuando hacían ese baile los alemanes, cuando ganaron el mundial, no sé, encima que ganaron hacían como una danza, como si fuéramos indios, qué sé yo, ¿no? Sí, la venganza es la realización de la vendetta. Entonces les decía, en primer lugar, una cuestión que es importante, ¿no? Es homogeneizar, identificar a los grupos favorecidos, dicotomizar, y la otra, que es muy importante, se los leo, es, en tercer lugar, el grupo propio. Nosotros seleccionamos a otros grupos de objetivos sin ninguna razón en especial, más de la que promover la coherencia y las relaciones positivas entre los miembros del propio grupo. De este modo, un líder cínico desea promover la unidad interna, busca un enemigo exterior sobre el cual descargar el desprecio. Hay veces que los otros no tienen ni idea que están encasillados en un prejuicio, ¿no? Lo que les decía antes, los estereotipos generan errores en la percepción y que, bueno, son aprovechados, pero muy bien, por los ideólogos, ¿no? Por los Duranes Barbas, ¿no? Y otra vez leí una declaración que decía, es mucho más fácil orientar el voto por el odio, abiertamente lo dice Durán Barba. Digo, lo loco es que lo diga, otros no lo dicen, hay otras consultoras que no lo dicen, pero lo saben, ¿no? Y entonces, en el estereotipo yo genero, ¿no? Odios, ¿no? Los negros como criminales, los pobres como ladrones. Y sí, es más difícil ver a... Miren, este es el estereotipo, ¿no? Los pobres son ladrones. Entonces, los negros son ladrones, los villeros. Entonces voy a decir, y bueno, ¿quién te afanó la cartera? Y bueno, era morochito, era pobre. ¿Quién te rateó el celular? Eso también. Pero vos no ves ni visibilizas un robo de ricos, un robo de cuello blanco, que puede que empobrezca mucho más. O sea, si sumo la cantidad de robos que hay en celulares, no lo estoy justificando en ningún caso, ¿no? Y después sumo los desfalcos que empobrecen a esos que son víctimas de los robos y a los que roban, es muy difícil visibilizarlo. Entonces, gran parte de las razones del odio es visibilizar, ¿no? Por eso por ahí pasan un robo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 7 veces en saturación, o esto de mostrar lugares con dólares, que puede haber sido cualquier financiera de las que las hay, y que muchas de las financieras las tienen las personas que están en contra, las rosaditas o no sé qué, manejan una cantidad, digamos, todo el mundo ha comprado dólares fuera del sistema, no sé si todo el mundo, porque hay gente que no tiene esa capacidad de ahorro, ¿no? Pero mucha gente de la que sostiene estas razones del odio son de clase alta y han comprado, compran dólares de manera trucha, ¿no? Eso no hay nadie que se encuentre exento, evitando pagar impuestos, etcétera. Pero la reiteración y la visualización de eso, ¿no? O la construcción de no sé qué, caja fuerte o de lo que fuera, ¿no? En realidad es porque tiene que ser visible. Tiene que ser visible. Si yo les digo, por ejemplo, uno de los ladrones más grandes del mundo, me pareció brillante el tipo, creo que fue inglés, ¿no? Y cuando digo me pareció brillante la idea es porque él no robó grandes cantidades a nadie en particular, pero fue millonario, ¿no? Porque ¿qué hizo? Las diferencias en las cuentas, ¿no? Fue un robo electrónico, ¿no? Tenés 7.832 pesos con 50. Entonces te robás 1,50, o 1, o 2, pero no en una cuenta, en cientos de miles de cuentas.
y se hizo como si yo vendiera caramelitos a $1, ¿no? O sea, uno no hace la pena, pero cuando ya vendo 1.000.000 de caramelos, cuando vendo 10 millones de caramelos, bueno, este era igual, ¿no? Y nunca se visibilizó ese robo, ¿no? Porque fue muy silencioso. En cambio, hacer un túnel, un boquete, eso causa películas, ¿no? Eso genera narrativas, que es les decía la otra teoría, que si ustedes quieren, la podemos tomar, ¿no? ¿Por qué funciona lo visual o lo filmado, la red? Porque confirma una creencia, ¿no? Es decir, confirma una creencia. Si yo veo un negro robando, ¿no? Y bueno, confirman que los negros son todos chorros. Si veo un blanco, produzco una inhibición selectiva, ¿no? O sea, me olvido, ¿no? En cambio voy grabando y si otro lo sabe, acentúo muchas veces ese comportamiento. Otra vez hablaba con un policía que dice, bueno, hay más delitos. No, por ahí llaman al 101 7 personas. Entonces registran los 7 personas que llaman por el mismo hurto que se produjo en la calle, ¿no? Entonces se exagera también y no quiere decir que no haya robo, no sé si me explico. Y que el robo es una conducta deshonesta, no hay duda que tendría que ser penalizada, ¿no? Pero sí, lo que les decía, no hay una razón exactamente en el prejuicio, sino que hay alguien que seguramente lo hace. Hay negros que seguramente roban. Hay judíos que eran ricos y avaros, no tengo duda. Ahora bien, esa generalización y esa búsqueda selectiva de evidencia hace que se enfatice el odio, porque el odio necesita ser fogoneado con pensamientos. Me tienen que estar diciendo, por eso hay tanto énfasis. Yo, la verdad, les digo, veo muy poca tele, o sea, veo casi nada, y cada vez empecé a ver menos hace unos años, ¿no? Eso por ahí veo películas, y que no quiere decir que las películas no generen propaganda. Miren, los cañones de películas que generó Hollywood para poner odio contra los japoneses, odio contra los rusos, odio contra los nazis, odio contra los apaches, ¿no? O sea, hay formas más sofisticadas de generarlo, ¿no? Y que ni les cuento el cine, la producción cinematográfica. Pero, ¿qué les decía? Me perdí. Ah, de que el sentimiento del odio necesita ser fogoneado por pensamientos y si no por información. Yo no veo mucha tele, pero además estar expuesto, cuántos casos hay, no quiere decir que la ignorancia sea un valor, pero otra es la exposición sostenida frente a cierta información, ¿no? Si a mí me dicen todo el tiempo cuántos enfermos, me olvido que existe la salud. No sé si me explico. No, con esto no quiero desvalorizar la información, pero sí hay una construcción, eso lo sabe cualquier comunicador y lo sabe cualquier psicólogo sobre la figura y el fondo. ¿Qué hago yo de figura, qué hago del fondo? ¿No? Y en esto tiene que ver con la lectura de la realidad, no con los datos. Vieron las tablas que hay de los países, bueno, entonces en términos absolutos y después en términos relativos de acuerdo a cada 1.000 habitantes. Bueno, efectivamente hay países que están mucho mejor, Uruguay por ejemplo, ¿no? Y hay otros que es terrible las medidas, pero de todos modos cognitivamente, si a mí me pasan los muertos, los enfermos, los muertos, los enfermos, los muertos, los enfermos, los muertos, los enfermos, los contagiados, me olvido de los millones de sanos, de los millones de sanos. No estoy haciendo una desvalorización del dato de cuántos son los contagiados por el COVID o los muertos por el COVID, que es mucho, siempre es una tragedia. Imagínense cuando hay países que superan los 30.000, ¿no? Esto del número, ¿no? Invisibiliza también, anestesia, no sé cuántos son 30.000. Piensen que en esta casa, puestos uno al lado del otro, entrarán, no sé, 200. ¿Cuántos entran en el Chateau, en el estadio Kempes, ¿no? Es decir, son varios estadios que hay que llenar. Entonces, cuando yo voy pasando en escala, voy dándole dimensión humana a los números, ¿no? Imagínense la cantidad de muertos, o sea, son como guerras esto. Guerras, efectivamente. Digo, yo hay una cosa que no lo hago, pero tómense el ejercicio de
agarrar los 15, 20 países que más muertos tienen y van a ver que han muerto ciudades enteras, ¿no? Como si fueran ciudades bombardeadas, ¿no? Eh, Voy a leer. Dice Normita Reano: te entiendo perfectamente. A mis 72 años aprendí que la violencia no cambia nada. Casi te diría que no es que no cambia nada, que lo empeora, ¿no? Y necesita, dice, el morocho que roba en el celu es más fácil de odiar, obviamente, que el ladrón de guante blanco o de cuello blanco, que hace trampas, que perjudican a otros por millones y se ocupa... Eh, ay, me perdí. Por millones y que se oculta como gran señor, como hemos visto en muchas pelis de grandes engaños a pueblos enteros. Sí, muy linda la película de la lavandería, con Meryl Streep, Antonio Banderas y alguien más. Muy buena, muy buena. Véanla, está en Netflix, la lavandería. Eh, pero no solamente los engaños a pueblos enteros, sino los que generan odio a pueblos enteros, ¿no? O sea, para llegar, un ejemplo más cercano nuestro, la guerra de Malvinas, o para que nos odiemos con los chilenos por las islas Pecton, Lennon y Nueva que había que hacer todo un ejercicio de propaganda, ¿no? Es decir, es un país hermoso, Inglaterra, ¿no? Y los ingleses han generado cosas muy lindas, ¿no? Que ha sido la armada más fuerte, una potencia, nos puede gustar o no gustar la reina, han saqueado un montón de lugares, eh, bajo las mismas reglas que lo hizo Bélgica, que lo hizo Francia en su momento, que lo hizo España con las colonias españolas. Pero, bueno, si yo focalizo, voy a encontrar razones para odiarlos, no hay duda. Pero tiene que haber un plan sostenido de comunicación, de propaganda. Hoy le dicen marketing, ¿no? ¿Cómo cambiar siglos de odio? Es muy difícil. Hay que hacer esto, hay que educar, comprometerse en la educación contraria al odio, a la paz. Se puede motivar con la información y también con la ocultación de la información, tal cual, ¿no? Con la acción deliberada, ¿no? Los de guantes blancos protege el sistema, obvio, ¿eh? Y el prejuicio es inconsciente, sí, por eso es muy efectiva lo que dice es cierto, la acción de la propaganda o la educación, porque se apoya sobre ese sentimiento de rechazo que muchas veces no tiene pensamiento que lo sostenga. Entonces el compromiso con el odio genera ese pensamiento que nos pone de cara a tener una razón. Ahora sé por qué, no sé si me explico, ¿no? Es lo que producen los programas, por ejemplo, periodísticos truchos, que no hay periodismo, sino que hay ficción periodística, donde crea una escena. Es muy lindo, si a ustedes les interesa podemos abordar la narrativa que sostiene esto, ¿no? Es muy fácil, les digo, generar narraciones que sostengan el odio, ¿no? Se busca un protagonista, se busca un antagonista, se busca condiciones favorables o desfavorables, lo mismo que se puede hacer para la heroicidad de Aquiles, ¿no? De Ulises, se puede hacer para la construcción del odio, ¿no? Se busca el chivo expiatorio, se lo escoge bien, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, la propaganda de los nazis era que los judíos violaban a mujeres arias, ¿no? Entonces, sí, van a cagar, o sea, son odiables, ¿no? En principio estoy de acuerdo, dice, la forma de... me perdí. La forma de desterrar el odio es reconocer los mecanismos que lo manipulan. Sí. Bueno, si les interesa, pues lo vemos, ¿no? Miren, justo lo que preguntaba Olguita, ¿no? Dice, este último hallazgo, bueno, curiosamente los prejuicios experimentados y expresados en contra de ciertos grupos no tienen por qué estar referidos al grupo con una razón en particular. Pueden tener lugar también en referencia a grupos insignificantes creados arbitrariamente. Estos grupos se crean artificialmente. Gracias, Norma. Y sin embargo se pueden pensar que representan asociaciones importantes. Miren, sugiere que a menudo hay muy poca o ninguna base racional para los estereotipos, lo que decía Olga, ¿no? Un mayor apoyo a esta idea se halla en que los trabajos que sugieren que los estereotipos son más fuertes cuando no se basan en la experiencia personal. Son aquellos que cuentan con un menor fundamento que la experiencia personal, ¿eh?
Durante la guerra de Estados Unidos contra Irak, por ejemplo, varios ciudadanos estadounidenses o de otros países sintieron odio o desprecio contra los iraquíes, aunque de hecho nunca hubieran conocido a un iraquí. Miren la fuerza que tiene la propaganda y la acción de los medios, ¿no? O por lo menos un enemigo iraquí en toda su vida. Uno de los mayores compromisos con la destrucción va dirigido contra miembros de grupos de los cuales no se ha conocido ni a un solo individuo. Y en esto, si les interesan las narrativas, es más interesante una narrativa odiosa o una narrativa virtuosa que la verdad. Es así de fuerte. Es mucho más interesante para la gente, por ejemplo, voy a tomar algo que no es un mito, pero son las leyendas del rey Arturo. Es mucho más interesante pensar que el rey Arturo, miren la barbaridad que voy a decir, que en realidad sacó una espada de la piedra y su tutor era el mago Merlín. Es fascinante esa historia. Por algo duró desde el medioevo esta parte. Más de 500 años, 600, 700 años. Entonces sí, ¿por qué? Porque fascina el poder de ese héroe. Entonces, unos malvados como Bonnie and Clyde, o como estos de la gran estafa, bueno, es lo que les estoy contando. Todo lo que les digo se usa para generar la paz. La narrativa de Invictus es en favor de la paz, ¿no? Lo que dice la Biblia es cierto. Las narrativas, no sé, vinculadas a la lista de Schindler, de un antihéroe que se transforma en héroe, transforma, y hay algo que tiene que ver con la paz, ¿no? Lo que pasa es que nos enganchamos mucho con las historias odiosas. ¿Por qué? Porque hay un supuesto nosotros de que los ricos lo hicieron robando, que los pobres son unos cretinos. Hay como supuestos ambiguos, ¿no? Entonces una historia que confirme eso es más importante, lo fascinante y lo extraordinario de la... Fíjense que las mentiras que la gente procesa son extraordinarias, ¿no? Esta película yo no la he visto, pero que fue el robo en el siglo, o el robo no sé qué, que fueron los que hicieron el boquete, y la gente la ve, la historia de los puchos, o sea, es muy tentadora la maldad, ¿no? Macbeth, Otelo, son mucho más famosas que Sueño de la Noche de Verano. Yo le pregunto de qué se trata como gustéis de Shakespeare, nadie tiene idea, pero en cambio Hamlet, donde hay crímenes, muere Claudia, ha muerto el padre, lo envenenaron. Es decir, es un cuento, es una trama tan jugosa, que hay gente que creyó y cree que existió el príncipe Hamlet. ¿Por qué? Porque se basa de algo, ¿no? Del Principado de Dinamarca. Creen lo de Verona. Verona no tuvo ni Romeo, no tuvo ni Julieta, pero es una tragedia tan arquetípica que se genera esa heroicidad en las víctimas, ¿no? Entonces, miren, es decir, uno de los mayores compromisos con la destrucción va dirigido contra miembros del grupo de los cuales no se ha conocido ni a un solo individuo, ¿no? Por eso les decía, los Capuletos, los Montescos se conocían. Aunque parezca que los estereotipos negativos que en ocasiones pueden dar lugar al odio, simplemente están en la mente, sin más. En realidad el proceso de generación de estereotipos es un tanto complejo. 4 etapas, bueno, hemos empezado a ver nosotros. Primero, activar y recuperar la información sobre el estereotipo en la memoria, ¿no? ¿Qué sé yo? Un aspecto físico, el color de la piel, el olor, etcétera, ¿no? La activación del estereotipo siempre tiene que haber algo que lo dispare, siempre tiene que haber algo que lo dispare, ¿no? Después es que el estereotipo tiene que sumarse con otra información para que dé una impresión general de que es así, ¿no? Y entonces se toma lo que se sabía antes con una información nueva, ¿no? Después viene algo que es muy importante, la decisión, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Que vayan presos, que se vayan todos, la pena de muerte, ¿no? Y después actuar, ¿no? En tal caso, actuar o no actuar. Cuando digo actuar o no actuar es tirar la primera piedra o no tirar la primera piedra. Contemplar un delito y ocultarlo, ¿no? Se ve muy lindo, que lo he visto con varios de ustedes, los escritores de la libertad.
muchas veces la fidelidad es el silencio, la no actuación, o sea, el no decir, ¿no? Entonces el tercero se selecciona la regla de decisión, se actúa. Por último se decide actuar o no actuar. La decisión puede basarse totalmente en un estereotipo, más que en un conocimiento de cualquier fundamento de la realidad. Si les sirve, esto es, por eso yo las quería unidas, o por lo menos concatenadas, la razón del crimen en Río Místico. O sea, es tan fuerte el prejuicio a que el amigo es el violador de su hija que se lo lleva a una confesión, a que diga sí y se lo mata, porque es lo que necesita, es el fundamento que necesita el odio. Es tan brutal el odio que tiene, es tan brutal la furia, que tienen que ir sobre el más frágil, lo construyen como un freak, sospechan de él, tiene algunas evidencias. Todo esto que les digo sirve para aquella película, que hace 3 películas, que les dolió mucho, pero van a ver cuánto de esto hay, ¿no? Entonces lo construyeron como un timorato, lo construyeron como alguien agresivo, efectivamente cometió un delito, pero lo que necesitaba el padre de la chica es que alguien le dijera que lo había matado para matarlo, para tener la justificación y tirarlo al río Místico, ¿no? Les leo un ejemplo y con eso terminamos. Durante el Holocausto, los nazis hicieron un uso de una variedad de técnicas para fomentar el desprecio hacia los grupos que estaban en el punto de mira. La apasionada oratoria de Hitler, la peli Mentiras que Matan, con Robert De Niro y Dustin Hoffman, se fabrica una guerra ficticia divina esa película. Arman una víctima con el bebé en brazos, sí. Bueno, vuelvo a leer. Durante el Holocausto, los nazis hicieron un uso de una variedad de técnicas para fomentar el desprecio hacia los grupos que estaban en el punto de mira. La apasionada oratoria de Hitler durante sus discursos a las masas estaba pensada para favorecer simultáneamente el amor hacia la patria y el odio hacia aquellos pueblos que pretendían destruir Alemania, como los judíos, los bolcheviques y los gitanos, entre otros. En efecto, no sé qué tenían que ver los gays, pero bueno, eran por defectuosos. También hubo la eugenesia, ¿no? Se mataban a chicos con síndrome de Down o problemas genéticos. En efecto, Hitler consideraba que un gran líder era aquel que promovía el odio de sus seguidores. De modo que adversarios aparentemente sin relación entre sí acabarán por pertenecer a una única categoría, que iban en contra de la patria. Hitler se dio cuenta de que nada une tanto a un grupo dispar de seguidores como el odio. Los desfiles y las manifestaciones de masas también se usaban para incitar pasión, del mismo odio que lo hacían películas como El triunfo de la voluntad, yo no lo vi, pensadas para generar un amor pasional hacia el Führer y todo lo que él representaba. Los judíos eran retratados por la propaganda como violadores de mujeres arias y malvados, asesinos de Cristo, causantes de muerte y agentes dedicados a esparcir enfermedades. En efecto, el odio pasional provocado es una característica común a muchos ejemplos de violencia de masas y de enfrentamientos étnicos que en apariencia son espontáneos, pero que en realidad han sido planeados con antelación por líderes cínicos. Ni les cuento lo que fue lo de Ruanda, ¿no? Bueno, lo que fue de Armenia, en general, eso. Bueno, si les parece, y espero que les parezca, nos hemos atrasado un poco, unos 15, 20 minutos, pero bueno, vamos a dar por finalizada la clase acá. Y si después les interesa, retomamos en algún momento, me dicen, lo de las narrativas, ¿no? Vinculadas a cómo crear personajes o grupos odiados o amados. Es un laburo muy interesante. Bueno, che, que estén bien. Vayan viendo de a poquito. Yo siempre hago una introducción. Ahí Natalie seguramente se los va a copiar, o la Vivi en el grupo de WhatsApp, al vínculo de la película que viene. Es dura, es muy dura, The $1 Million Baby. A mí me hubiera gustado por la primavera Los jinetes del espacio o El puente de Madison, pero me dijeron no. Bueno, vamos a seguir todo esto sin ninguna alegoría a la primavera,
lo cual me parece que es un error, porque la primavera hay que festejarla, que vuelve. No es que vuelve la vida, porque efectivamente la vida estaba, pero aletargadita, guardada sobre las raíces. Bueno, che, nos vemos entonces. Besitos. Gracias por las gracias, los patrocinios. Y nada, nos vemos mañana. No, nos vemos esta noche. Y si tienen videitos, historias, fotos, mira, Vivi que es fotógrafa, manden ahí a la página del programa, sigamos colgando cositas de ustedes de la primavera. Abrazos, muchos abrazos. Sí, Jinete lo vamos a ver.